Y hoy vengo con algo que les va a encantar, les va a fascinar, porque además nos recuerda a toda esa colección de princesa, ¿verdad? Por la que muchísimos de ustedes pues nos siguen en este canal. ¡Holi! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wing. Y hoy vengo con algo que les va a encantar. Les va a fascinar porque además nos recuerda a toda esa colección de princesa, ¿verdad? Por la que muchísimos de ustedes pues nos siguen en este canal. Vamos a continuar vistiendo a Amber. A Amber la hemos vestido de otoño, la hemos vestido de Navidad y ahorita la estamos vistiendo, preparándola para Pascua. Sí, la vamos a vestir de conejita. Quiero asegurarme de que la pueda ver bien, aunque se la voy a mostrar un poquito más de cerquita, ¿verdad? Ahí está enterita con toda su diadema, sus zapatitos, su ropita. Esta faldita es algo que me encanta y siento que les va a gustar un montón este elástico que le hice, pues no requiere cierre en la parte de atrás. Tan solo con ese elástico, luego que la colocamos, pues se ajusta súper bien. ¿Qué otras características tiene Amber? Bueno, pues Amber ya tiene un cuerpito completamente listo, ¿ok? Para realizar su cuerpito base, en la descripción de este vídeo le voy a estar compartiendo el enlace a esos tutoriales, ¿ok? Pues es el mismo cuerpito, no hay necesidad de repetirlo otra vez. Diríjase, ¿verdad? Con ese enlace a esos vídeos, confeccione el cuerpito base y ya luego regrese a este tutorial otra vez para confeccionar su cabello, que en específico pues es para Amber. Yo no la he realizado otra vez, estoy utilizando el mismo cuerpito de Amber que utilizamos para el otoño, la Navidad, ¿verdad? Solamente le voy a realizar nuevo la diadema, su ropita, sus zapatos, ¿ok? Ahora, va a tener unos 4 tutoriales. En este, que es el primero, pues les estoy guiando en los vídeos que debe ver para realizar su cuerpito base. Este cuerpito no es el primero que realizamos, sino que es la versión mejorada, o sea, el cuerpito base versión número 2. ¿Ok? Es básicamente lo mismo que el primer cuerpito base que hicimos hace años, pero pues con mejoras en sus piecitos, mejoras en la explicación, un montón de mejoras. Además, también este cuerpito tiene un vídeo extra donde les enseño cómo realizar esta cabecita un poquito más pequeña. Eso sí, en el vídeo les comento que nuestros cabellos, todos los accesorios siguen siendo diseñados para cabezas grandes, ¿ok? Pero cabellos como el de Amber se le ajustan súper bien a cualquier cabecita, solo que si es un poquito más pequeña, pues se le va a notar un poquito más largo el cabello. Y si lo quiere más corto, pues entonces debe quitarle un poquito de puntos a cada mechón, ¿ok? Son pequeñas modificaciones que yo les he enseñado a hacer en cada uno de nuestros tutoriales. No exactamente en un tutorial, pero sí se los menciono siempre, que siempre pueden hacerlo más corto o más largo el cabello. Son pequeñas modificaciones. Y en el caso de la diadema, pues le va a quedar a cualquier cabecita, ya que es una diadema con un alambre dentro. Ya pronto les voy a enseñar los materiales. Y pues se ajusta a cualquier cabecita. Que si le queda un poquito más larga, ¿verdad? De acá, pues también les explico cómo modificar la diadema para que quede un poquito más cortita y es algo muy simple, la verdad. ¿Qué otra cosa debes saber acerca de Amber? Pues mide aproximadamente 30 centímetros sin contar las orejotas, ¿ok? Eso sí, siempre y cuando utilice los mismos materiales que yo o al menos similares en grosor, también el gancho, todo depende muchísimo también de su tejido. Si desea adquirir materiales como los que utilizamos nosotros, pues visite nuestra web, se la estaré compartiendo por acá, gretawings.com. Tenemos disponibilidad de esta hilaza que he utilizado y así la puede confeccionar tal
cual. Pero vuelvo y repito, usted puede confeccionar su amigurumi con el hilo que guste, eso sí, dependiendo del hilo que elija, pues también debe elegir el gancho correcto. Y ahora sí, pues les voy a mostrar al detallito y de cerquita todos los materiales que he utilizado para confeccionar la enterita. Con esta hilaza, de la cual ya les he hablado antes, necesitaremos tener de 65 a 70 gramos aproximadamente del color para la piel. En este caso yo he decidido utilizar el hilo color carne, pero esto va a depender mucho del personaje, de la princesa, de su amigurumi. Vamos a ocupar también blanco para su ropita interior, pero esto usted lo puede variar también dependiendo de su amigurumi. Y lo vamos a ocupar también para el detalle en los ojos y un poquito de hilo color tabaco o el marrón que usted prefiera, incluso puede ser negro para las pestañas y las cejas. Son todos los colores que necesitaremos para realizar este cuerpito. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, en especial para esta hilaza, mejor recomiendo un gancho de 2.0 milímetros para que le quede más ajustadito el punto. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, tenemos un tutorial listo en el canal donde les explico detalladamente sus diferencias y las ventajas que tiene el punto en forma de cruz. Pero siempre, como les digo, es a su elección, a su comodidad, como quiera que lo haga, pues va a lograr un resultado bonito. Estaremos utilizando agujita lanera, tijera, ojitos de seguridad de 10 milímetros. Yo he decidido utilizar este tamaño, pero usted los puede utilizar más pequeños o más grandes, preferiblemente más grandes, más pequeños con este tamaño no se los recomiendo, pues la idea es que resalten un poquito, ¿verdad? Para asegurar más los ojitos les estaré enseñando cómo yo lo hago utilizando algo que cree una mechita, ¿verdad? Ya lo verán en el tutorial. Esto lo hago por si este amigurumi llega a manos de un bebé pequeño o algo, pues de ningún modo se vaya a salir y ocasionar una tragedia. Estaremos utilizando también alfileres. Vamos a ocupar silicona, en este caso una barrita entera de una silicona que mide aproximadamente 1 centímetro su diámetro y tanto como usted guste hasta lograr introducirlo hasta su entrepierna y cortar aquí encima. Esta es la silicona que yo estoy utilizando. Este es el paquetico, es full size, o sea, el tamaño más grande, y es la misma silicona que utilizamos con estas pistolitas. Usted puede utilizar alambre o el material que prefiera, pero así lo estaré haciendo yo. Me encanta utilizar la silicona para darle sostén a esta cabeza. Este palito nos va a ayudar a ir creando un agujero. Este palito lo encuentra en las bolsas de relleno. Yo tengo solo uno y lo cuido muchísimo porque es muy práctico, muy útil y me ayuda un montón. Ocuparemos también relleno que no puede faltar en cada uno de nuestros amigurumis. Quiero que sepa, este es un tutorial totalmente gratuito acá en nuestro canal. Si usted desea adquirir el PDF, o sea, el patrón escrito, lo tenemos a la venta también en nuestro sitio web GretaWings.com. Es opcional dependiendo de cómo a usted le guste realizar los amigurumis o por si desea apoyar este proyecto. He aquí los materiales y colores de hilaza que necesitamos en específico para vestirla de conejita. Blanco y rosa, así es su nombre en la marca Sinfonía, rosa, y es un tono de rosa que me encanta. Pero usted puede combinar el blanco con el color que guste. Eso sí, les recomiendo blanco, pues ese es uno de los colores principales en esta temporada de Pascuas. Pero esa es su elección. Vamos a ocupar además un trocito de velcro, es como una pegatita, ¿verdad? Que es para el cierre de la blusita. Esta blusita está inspirada en nuestra princesita Yasmín, no hay secreto. Es de nuestra princesita Yasmín. Si desea confeccionar a Yasmín,
a princesitas de Disney, pues en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo su enlace y por acá una pequeña imagen. Vamos a ocupar rubor, no es rubor permanente, lo voy a ocupar solamente para el fondito de las orejitas y para los cachetitos que ya lo había perdido desde hace tiempo. Lo cierto es que no estoy muy segura si en algún momento le di colorete a Amber. Tengo mis dudas. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues para la diadema vamos a necesitar un trocito de alambre. Le muestro este rollo porque la verdad que en algún momento lo adquirí para hacer unas rosas por el Día de las Madres y es súper fuerte, además tiene cobertura, pero lo que vamos a ocupar es un trocitito. Lo intenté con este limpiapipas, pero es demasiado flexible. Entonces sí les recomiendo un alambrito que cuando usted lo acomode, pues así se quede, ¿ok? Pero puede ser el alambre que guste. Incluso si no tiene, pues puede dejar la diadema fija a Amber y va a lucir súper bonita también, ¿ok? Son sugerencias que le doy en caso de que no tengan todos los materiales. Y el rubor lo estaremos aplicando así como se lo aplicamos a estos conejitos que como pueden ver pues acompañan súper bien a Amber. Es un tutorial que ya tenemos disponible en este canal. Es un patrón gratuito también en nuestro sitio web. Todititos los enlaces se los dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora sí pues es todo el material que necesitamos para vestir a Amber de conejita. Así que si estás listo, primeramente realice el cuerpito o también puede continuar con este vídeo, confeccionar su cabello y ya luego pues realizar el cuerpito, pues sí o sí le va a quedar. Es un cabello realizado mechón a mechón que le queda a todas las cabecitas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para el cabello estaremos utilizando hilaza de color canela fuerte. Iniciaremos con un nudo corredizo y cada mechón con 54 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 54. Listas las 54 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda con un medio punto alto. 1 y 2. Esta es la segunda cadena. Un medio punto alto. Y en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto. 2 medios puntos altos en la misma cadena. Esta misma secuencia de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto lo vamos a repetir un total de 10 veces. Otra vez un medio punto alto, en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto y así vamos a continuar repitiéndolo un total de 10 veces. Luego de las 10 repeticiones así nos va quedando y ayúdelo para que tuerza bien bonito. Vamos a realizar entonces 32 medios puntos altos, uno por cada cadena que nos queda. Un medio punto alto, 2, 3 y así continuaré realizando medio punto alto hasta completar todas las cadenas. Cuando realice 32 medios puntos altos, nos va a sobrar una cadena y en ella realizaremos un punto deslizado. ¿Ok? Y así habremos acabado este primer mechoncito. De los 20 que vamos a realizar exactamente igual. Para cada uno, 54 cadenas, comenzando a partir de la segunda, 10 repeticiones de un medio punto alto y un aumento. Luego 32 medios puntos altos y luego un puntito deslizado para acabar. Quiero comentarle algo súper importante. Si por alguna razón siente que no le queda como a mí el mechón, digamos, no se le tuerce de esta manera acá o se le tuerce demasiado. Le voy a explicar cómo lograr, ¿verdad?, que quede así. No hay secreto. Lo que sucede es que cuando usted realiza las cadenas, si las hace ajustaditas, bien ajustaditas las cadenas del mechón, las de abajo, y luego cuando realiza los medios puntos altos, deja sueltito el punto, eso hará que la parte de arriba quede un poco más expandida y la parte de abajo más reducida, pues las cadenas estaban ajustadas. Y por esa razón es que se tuerce. ¿Ok? O sea que a lo que me refiero es que va a depender muchísimo de su tejido.
De lo contrario, si considera que en el tejido está bien y aún así no le queda como a mí, puede depender también del hilo que esté utilizando. En ese caso, si lo quiere más enroscado, quiere más rulos en este cabello, en vez de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, pues realice más aumentos de medios puntos altos. Por ende, hará que se expanda más encima y sucederá lo mismo. ¿Ok? Acá a mí me ha quedado súper derechito. ¿Por qué? Porque tejí sueltitas las cadenas y luego esta parte de arriba. Vean que tienen, bueno, no se aprecia completamente la cadena debajo porque tomamos la hebrita trasera tradicional, pero quedaron del mismo tamaño aproximadamente y por esa razón pues no se hace rulo en esta parte, es un punto por cada cadena. Espero explicarme bien, aunque ya estoy considerando más adelante hacerles un mini tutorial de cómo lograr cabellos más, menos lisos, saben, con más rulo, a ver si se los comparto, ¿ok? Pero es el modo. No, el secretillo está en las cadenas del inicio, las hace ajustadas y luego el punto arriba sueltito y se le enrosca más. Las hace del mismo, con la misma soltura, las cadenas de abajo y luego los puntos y se enrosca menos. Es un tips, ¿ok? Entonces nada más voy a continuar realizando mechones exactamente igual a este hasta tener un total de 20 o la cantidad que usted guste. Si usted quiere una muñequita, un amigurumi con más volumen en su cabello, pues con tan solo hacer más mechones, pues lo va a lograr. Una vez terminados los 20 mechones, una cadena a modo de asegurar y cortemos la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para esconderla. Y permítame mostrarle los 20 mechoncitos como me han quedado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Así nos han quedado los 20 mechoncitos. Y voy a esconder estas hebritas para entonces colocarlo a la cabeza. En la mayoría de nuestros tejidos yo considero este el frente, ahí donde se logran apreciar las cadenas, ¿verdad? Pero en esta ocasión será mucho más cómodo si dejamos esa parte hacia abajo, o sea, que en esta ocasión este será el frente del cabello. En realidad, como usted guste, incluso puede que no note diferencia dependiendo de su tejido. Entonces vamos a acomodarlo bien centradito con su naricita. Ahí lo voy a estar colocando un poquito abajo, cosa de que le quede esta formita por encima de la ceja. Lo más centradito posible, ahí lo estaré sujetando, ¿ok? Luego aquí detrás nos han de quedar aproximadamente 10 a cada lado, pero vuelvo y repito, esto es aproximado, no ha de ser tan perfecto. Lo vamos a unir así doblándolo. Unimos. Buscando que nos quede centradito, pues vamos a sujetar con alfileres. Recuerde que encima vamos a colocarle el gorro, pero este gorro será removible. Por esa razón quiero asegurarme de que este cabello pues se vea bonito todo el tiempo, con o sin gorro, ¿ok? Pero si usted lo fuera a dejar fijo, pues es una preocupación menos. Ya que lo tengamos centradito, ¿bien? Lo que nos queda es acomodarlo y esto usted lo va a acomodar como desee peinar su muñequita. En mi caso voy a estar dejando unos 2 mechoncitos. Luego de acomodarlo y que nos tape toda la cabecita, veremos si 2 pueden quedar hacia el frente. Necesitamos que este cabello cubra toda la cabecita. Obviamente con las costuras o con el pegamento, si usted va a utilizar pegamento, que bien puede utilizarlo, esto se acomoda mejor. Pero yo lo voy a hacer, yo lo estaré cosiendo, perdón. Entonces sí,
Voy a dejar 4, 2 de cada ladito un poquito suelto. El resto lo voy a comenzar a colocar justo ahí detrás de la orejita, ¿ya? Y voy a acomodar uno al ladito del otro. Uno al ladito del otro, cosa de que cubra toda la cabeza. ¿Ya? Lo corre un poquito y que le cubra toda la cabecita. Una vez que ya tenga cubierta toda la cabecita, no se preocupe por esto se va a sellar. Esos ligeros claros, eso se va a cerrar. Entonces voy a estarle cosiendo el cabello aproximadamente a la altura de la orejita. Todos los mechones los estaré cosiendo hasta ahí. Si usted desea coserlos un poquito más hasta aquí arriba, también puede hacerlo. Pero quiero que cuando le quite y ponga el gorro, pues no se me despeine. Así que fijándolo hasta acá abajo, se me hace que será mejor. Sujete tanto como usted considere necesario, ¿ok? Cosa de que le resulte cómodo luego las costuras. La razón por la que prefiero coser, aunque me tome más tiempo y además también me pinche muchísimo, es porque siento que es más seguro por si una nena juega con ella, pues no se dañe. Pero esto va a depender muchísimo también del pegamento que usted utilice. ¿Ok? Solo usted conoce los materiales con los que trabaja. Si está segura de que va a durar, no se va a despegar fácilmente, pues adelante. ¿Ok? Ya que los tenga todos sujetados, es que aquí en el centro está la silicón. Se me ha roto. Es que ya le he dado demasiado uso. He de renovarlos. Ok, es que ahí dentro está la silicón. Una vez que ya esté acomodadito, entonces estos dos simplemente los vamos a colocar a gusto, ¿ok? Así se me hace que queda bien bonita, con una ligera inclinación. Pero vuelvo y repito, lo puede colocar como usted guste. Mire, le voy a dar esta formita. Recuerden que la mayoría de mis amigurumis pues yo voy diseñando todo al mismo tiempo. Ok, así me encanta. E intentaré hacer lo mismo de este ladito de acá. Me gusta un montón, ¿ok? Y ahora sí, pues ya he extraído dos hebritas, tan solo dos hebritas de esta misma hilaza sinfonía. Y voy a estar utilizando esta agujita curva que si desea adquirirla con nosotros también en nuestra web, pues puede encontrarla disponible a la venta. Es súper útil cuando ya el amigurumi está relleno. Tengan la experiencia y ahí valoran si utilizarla o no, pero yo se la recomiendo un montón. Voy a mostrarle ligeramente cómo yo realizo estas costuras. Principalmente en esta área quiero mostrarle. Voy a tomar de la piel una puntadita de la piel y luego abrazo una puntadita de un mechón con otro, uno de cada mechón. Así los voy abrazando entre sí y de ese modo pues se pierde el color carne. También puede tomar una puntadita del color carne y al azar una de un mechón. Inserta en el siguiente mechón y luego del color carne. A su vez, cuando salga ya está tomando del otro mechoncito de al lado. Y así sucesivamente. En esta área de acá adelante, pues si usted lo quiere dejar suelto, lo puede dejar suelto, pero aquí puede darle puntaditas, ¿ok? Considero que no es nada complicado y que siempre puede hacerlo pegado e incluso puede que no le esté peinando como yo y pues ya las costuras serán diferentes. Yo en realidad quisiera mostrarle todas las puntadas, solo que en ocasiones me temo que sería aburrido, pero le voy a mostrar un poquito aquí encima cómo lo estaré haciendo y así pues tiene una mejor idea.
así nomás. Son puntaditas al azar, pero buscando que quede bien unidito, que no se vea el tono de la piel, ¿ok? Una vez cosido, pues quiero mostrarle que estos mechones de aquí los he dejado bastante sueltos, ¿ya? Mire hasta dónde he cosido. Así se ve por acá. Bien unidito. Hay algunos lugares donde no di puntada, pero la verdad que no lo considero necesario. Sin abrirla se ven uniditos todos, ¿verdad? Entonces, así nos habrá quedado el cabello si la está peinando como yo. Y ya se ha llegado hasta aquí, pues debe tener a Amber con todo su cuerpito y su cabello y está listo para continuar con la siguiente parte donde ya comenzaremos realizando su diadema y en las siguientes pues todos sus accesorios. Espero y estos vídeos pues vayan siendo de su agrado y si ha sido así, porfa no olvide dejarme en cada uno de ellos su like, su comentario, yo los leo todititos y los aprecio un montón. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.